Hay días que transforman la piel y te arrancan algo que jamás vuelve a crecer, días en los que el orgullo de los demás pesa más que cualquier forma de amor. El mío fue aquel en que mi hijo se graduó. Me llamo María Teresa Alvarado, tengo 57 años y esta es mi historia. El relato de una mujer que terminó convertida en motivo de vergüenza, y de cómo, sin buscarlo, la vida le devolvió la dignidad justo cuando todos pensaban que la había perdido. El auditorio resplandecía con flores recién cortadas y cámaras encendidas. Los aplausos caían como una lluvia tibia que celebraba triunfos ajenos mientras el aire se impregnaba de perfume caro y ansiedad. Desde la tercera fila observé a Santiago avanzar por el pasillo principal con la toga negra flotando detrás de él, la banda dorada cruzándole el pecho y una seguridad que no era la suya. A su lado caminaba Lucía Ramírez, la madre de su novia, envuelta en un vestido claro y una sonrisa de triunfo, como si cada paso confirmara que ese escenario también le pertenecía. Por un segundo él pareció dudar, pero enseguida lo dijo sin bajar la voz, con la frialdad de quien repite algo aprendido. Prefiero que ella entre conmigo. Tú me avergüenzas. El silencio que siguió fue tan espeso que se podían escuchar los murmullos atrapados entre los dientes. Después llegaron las risas discretas, la tos fingida, una mano cubriéndose la boca para disimular la curiosidad. Lucía apretó su brazo con firmeza y continuó caminando, orgullosa de aquel espectáculo. Yo me quedé inmóvil, mirando el escenario, conteniendo la respiración y cada lágrima. Hace mucho comprendí que el dolor, cuando se muestra, se convierte en espectáculo, y yo no estaba dispuesta a entretener a nadie con mi vergüenza. Ninguno de los presentes sabía lo que había detrás de esa toga: años de turnos dobles, noches en vela, desayunos a media luz y la determinación silenciosa de una madre que aprendió a sostenerse sola porque nadie más lo haría. Tampoco imaginaban que aquella mujer sentada al final de la fila era quien había hecho posible que ese joven estuviera de pie recibiendo un diploma. Aún así, cuando el rector tomó el micrófono y pronunció mi nombre, el ambiente cambió por completo. Los aplausos se detuvieron, las miradas se confundieron, y quienes se habían reído de mí no supieron a dónde mirar. Antes de contar lo que ocurrió en ese instante, necesito volver atrás, a los días en que la vida todavía sabía a esperanza, cuando cada madrugada tenía sentido y el sacrificio no dolía. Hubo mañanas de café recalentado, uniformes escolares remendados con hilo del color más parecido, promesas de un futuro mejor y la ilusión de que el amor bastaba para mantenernos unidos. Santiago me decía siempre: algún día vas a estar en mi graduación, mamá, y vas a sentirte la mujer más feliz del mundo. Y sí, estuve ahí, pero la felicidad no fue mi compañía. Lo que me abrazó ese día fue una calma fría, densa, casi dolorosa, la antesala de una verdad que nadie quería escuchar. Porque hay silencios que no significan rendición, son el principio de algo que, tarde o temprano, termina saliendo a la luz. Antes de que todo se rompiera, mi vida era sencilla. No perfecta, pero mía. Tenía una casa pequeña en las afueras, con paredes que olían a café por las mañanas y a jabón de trastes por las tardes. No sobraba nada, pero tampoco faltaba lo esencial: la risa de mi hijo, el sonido de los pasos corriendo por el pasillo, y la sensación de que, a pesar del cansancio, todo valía la pena. Me levantaba antes del amanecer, cuando el silencio aún pesaba sobre las calles. Encendía la estufa vieja que a veces tardaba en prender, y mientras el agua hervía, pensaba en lo que me esperaba ese día: el trabajo en la lavandería, el tráfico, los pagos pendientes, la comida que debía rendir hasta el fin de semana. Santiago se despertaba poco después, despeinado, somnoliento, pidiendo 5 minutos más. Yo lo miraba y recordaba por qué hacía todo aquello. No existía sacrificio que no tuviera su nombre. Había días en que el cansancio se me notaba en los ojos, pero bastaba verlo sonreír para sentir que todo esfuerzo tenía sentido. Creía que una madre podía con todo, que el amor era suficiente para mantener un hogar en pie, que los hijos, cuando crecieran, recordarían de dónde venían. Nunca imaginé que la gratitud también podía olvidarse. Santiago siempre fue buen estudiante. Desde pequeño mostraba una inteligencia curiosa, una calma que me hacía sentir orgullo. A veces me quedaba despierta hasta tarde solo para verlo dormir, con los cuadernos abiertos sobre el pecho y la respiración tranquila. En esos momentos pensaba que algún día él lograría lo que yo no pude. Que su vida sería distinta, más grande, más justa. Durante años me repetí que mi tarea era darle alas,
aunque eso significara quedarme sin compañía. Cuando consiguió su beca universitaria, lloré de alegría y miedo al mismo tiempo. Me dijo que lo hacía por mí, que todo lo que vendría sería nuestro triunfo. Me aferré a esas palabras como quien se aferra a una cuerda en medio de la tormenta. Pero las promesas, cuando se dicen con prisa, suelen olvidarse en el camino. Los primeros meses de universidad fueron duros para él y también para mí. Lo veía poco, hablábamos por teléfono, me contaba cosas de sus clases, de sus amigos nuevos, y aunque notaba un tono diferente, prefería no preguntar. Pensaba que el crecimiento también traía distancia. Con el tiempo dejó de contarme cosas, sus llamadas se volvieron más cortas, los mensajes menos frecuentes. Cuando venía de visita, ya no era el mismo muchacho que dejaba sus tenis en la puerta ni el que me pedía mis guisos preferidos. Hablaba con un aire distinto, con frases aprendidas de otros, con una seguridad que no reconocía. Fue entonces cuando apareció Lucía Ramírez. Al principio su nombre apenas se mencionaba, era la mamá de su novia, una mujer elegante, siempre impecable, que sabía decir las palabras correctas en el momento preciso. La conocí una tarde que vino a recogerlo en su camioneta, con perfume caro y sonrisa ensayada. Me saludó con cortesía, pero su mirada me recorrió de arriba a abajo, midiendo mi ropa sencilla, mis manos marcadas por el jabón y el trabajo. En ese instante supe que yo no formaba parte del mundo al que mi hijo estaba entrando. A partir de entonces, Santiago comenzó a cambiar sin darse cuenta. Hablaba distinto, vestía distinto, pensaba distinto. Cada visita era más breve, cada abrazo más frío. Cuando me decía mamá, su voz sonaba como si pronunciara una palabra antigua que ya no le pertenecía. Yo fingía normalidad, lo invitaba a comer, preguntaba por su carrera, trataba de mantener viva la conexión que poco a poco se desvanecía. Aún así, nunca lo culpé. Quise pensar que era parte del proceso, que crecer significaba alejarse un poco, que esa mujer solo era una figura pasajera en su vida. Pero con los meses entendí que no era pasajera, era una sombra constante, un eco que me desplazaba sin violencia, con amabilidad calculada, con ese tipo de cortesía que hiere más que los gritos. Cuando él empezó a llamarla señora Lucía con un respeto casi reverencial, algo dentro de mí se quebró. No por celos, sino por la certeza de que esa mujer estaba ocupando un lugar que había costado años construir. Y no podía hacer nada. No se trata de competir con quien tiene dinero o prestigio, se trata de mirar cómo tu propio hijo empieza a ver el mundo desde una distancia en la que tú ya no cabes. Una tarde, al despedirse, me dijo, no te preocupes por ir a la ceremonia, mamá, la universidad ya está organizando todo. Te mando las fotos después. Sonreí, fingiendo entender, aunque por dentro sentí que algo terminaba. Aún así, fui. No por él, sino por mí. Porque había prometido estar presente en cada paso de su vida, incluso cuando él no lo notara. Y fue ahí, en esa ceremonia que creí lejana, donde la vida decidió devolverme la voz que el orgullo me había arrebatado. Lucía Ramírez no irrumpió en nuestras vidas con escándalos ni gritos, llegó como llega el polvo, despacio, sin que uno se dé cuenta hasta que todo está cubierto. Al principio era solo un nombre en las conversaciones de mi hijo, luego una voz en las llamadas, después una presencia constante en los fines de semana que antes eran nuestros. Todo cambió con una naturalidad tan silenciosa que parecía no doler, hasta que dolió. Ella era el tipo de mujer que sabe exactamente lo que decir para caer bien, que sonríe sin mostrar del todo los dientes, que halaga sin esfuerzo, que conquista sin mover una pieza. En la Universidad de Santiago, todos la admiraban. Sabía hablar de negocios, de política, de viajes, tenía una elegancia tranquila, una confianza que envolvía. Y poco a poco, mi hijo empezó a mirarla como si representara todo lo que yo no era. Cuando hablábamos, él repetía sus frases sin darse cuenta. Decía cosas como hay que rodearse de gente con visión, o el éxito también es cuestión de imagen. Cada palabra que salía de su boca llevaba el eco de esa mujer que lo aconsejaba sobre cómo vestirse, cómo comportarse, cómo proyectarse. Yo escuchaba en silencio, tratando de no mostrar lo que sentía, porque las madres también aprendemos a callar para no perder lo poco que queda. Una tarde, durante una de sus visitas, Lucía se ofreció a pasar solo un momento para saludar. Llegó con una caja de galletas envuelta en papel dorado y perfume de flores finas que llenó mi casa entera. Se sentó en la mesa sin esperar invitación,
Miró a su alrededor y dijo con voz suave: «Qué acogedor lugar tienes, María Teresa, me recuerda a las casas de antes». Sonreí por educación, aunque entendí el mensaje oculto. En su tono no había elogio, sino condescendencia. Era su manera de decir que mi mundo olía a pasado. Desde ese día, cada vez que Santiago venía, traía algo distinto, una forma nueva de hablar, un gesto que no le pertenecía, una distancia que crecía entre nosotros. Me mostraba fotografías de cenas elegantes, eventos universitarios, viajes con la familia de su novia. Lucía me presentó a un empresario que puede ayudarme con mi carrera, me dijo una noche, con los ojos brillando de ilusión. Yo lo felicité, aunque sentí que me quedaba fuera de su futuro. Poco después comenzó a evitar traerme a sus reuniones familiares. «No te preocupes, mamá, son cosas de trabajo», decía, pero su mirada se desviaba cada vez que intentaba insistir. Empecé a notar que me llamaba menos, que me respondía con frases cortas y tono apurado. En las redes sociales vi una foto, él, de traje, sonriendo junto a Lucía y su hija, con la frase «familia que inspira». Nadie se acordó de mí. No sentí rabia, sino una tristeza que se fue quedando como una piedra en el pecho. A veces pensaba en llamarlo para reclamar, pero sabía que nada cambiaría. No se puede explicar la lealtad a quien ya decidió olvidar. Así que guardé silencio, observando cómo mi hijo se deslizaba hacia un mundo donde yo no tenía lugar. Lucía, mientras tanto, se encargaba de reforzar esa distancia. Cuando coincidíamos en algún evento, me saludaba con una sonrisa impecable y frases calculadas. «Qué gusto verla, María Teresa. Santiago me habla tanto de usted, dice que siempre fue muy trabajadora». Ese «fue» me dolía más que cualquier ofensa. Cada palabra suya estaba pensada para recordarme que mi papel se estaba terminando. Con el tiempo, su influencia se volvió total. Santiago dejó de tomar decisiones sin consultarla. Cambió de trabajo, cambió de amigos, cambió hasta la manera en que me hablaba. Ya no era mi hijo, era una versión moldeada por las expectativas de alguien más. Lo veía caminar junto a ella en los eventos universitarios, orgulloso, brillante, pero vacío. Y aunque intentaba convencerme de que era feliz, bastaba mirarle los ojos para saber que algo se había apagado. La última vez que vino a casa antes de la graduación, noté que llevaba un reloj nuevo, uno de esos caros que no se compran con esfuerzo propio sino con favores ajenos. Se sentó frente a mí con el celular en la mano, distraído, respondiendo mensajes mientras yo servía la comida. Le pregunté si iba a invitarme al acto de clausura. Me respondió con un gesto evasivo, diciendo que la universidad tenía pocas entradas, que Lucía ya había organizado todo. Aquella noche me quedé sola en la mesa, con los platos servidos y la comida enfriándose. La silla donde él solía sentarse parecía más vacía que nunca. Cerré los ojos y recordé cuando era niño, cuando me abrazaba sin pudor, cuando su orgullo era traerme dibujos y no vergüenza. No sabía entonces que esa sería la última vez que lo vería antes de que el mundo me mostrara hasta dónde puede llegar el desprecio cuando se disfraza de elegancia. Y así, sin un grito, sin una pelea, sin una palabra final, comprendí que había perdido algo que ninguna madre debería perder: el lugar en la vida de su propio hijo. Hay cosas que duelen más que una ofensa directa, y una de ellas es escuchar tu nombre mencionado como si estorbara. Todo lo que pasó el día de la graduación ya venía anunciado desde antes, solo que yo no quise verlo. La exclusión no empezó ahí, en el auditorio lleno de flores, sino semanas antes, en detalles pequeños que parecían nada pero que juntos ya eran una puerta cerrándose en mi cara. Hubo una cena familiar organizada por la mamá de la novia de Santiago en una casa grande, de esas con entrada de cochera amplia, portón eléctrico y sala donde nadie se sienta sin permiso. Él me avisó casi al final, como quien avisa por obligación, que habría gente importante, que iban a hablar de oportunidades, que iban a reconocerle los logros antes de la ceremonia oficial, que sería algo íntimo. Pregunté si debía llevar algo, porque así me enseñaron. Cuando te invitan, llegas con pan dulce, con arroz, con algo hecho con tus manos. Santiago tardó en responder. «No, mamá», dijo al fin, con voz cansada, «no te preocupes, es otro ambiente, tú tal vez no te vas a sentir a gusto». Esa frase no era suya. Esa frase venía de otra boca. Aún así, insistí en acompañarlo, aunque fuera un rato, porque yo quería estar ahí, quería escucharlo ser reconocido antes que por cualquiera de afuera,
Quería verlo brillar sin tener que verlo desde lejos. Me arreglé con calma, usé mi blusa menos gastada, esa que todavía conserva buen cuello, y me peiné con paciencia frente al espejo pequeño del baño. Me vi a mí misma con una mezcla de cansancio y esperanza, como quien sabe que ya no encaja pero igual intenta entrar. Cuando llegamos, la casa tenía las luces prendidas desde la cochera hasta el comedor, y se escuchaban risas desde adentro. Música suave, cubiertos, vasos de cristal, olor a carne al horno. Una escena cálida, pero no para mí. Antes de que yo siquiera tocara el timbre, Lucía salió a recibirnos con esa sonrisa que siempre parece cordial vista de lejos pero que de cerca solo deja claro quién manda. Me abrazó con distancia, como se abraza a alguien frente a testigos para que nadie diga que hubo frialdad, y me dijo en voz baja, sin soltar la puerta del todo: María Teresa, qué gusto verla, de verdad, qué linda que lo trajo, qué bueno que pasó tantito, pero hoy es reunión pequeña para gente que puede apoyarlo profesionalmente, espero que me entienda, no es nada personal. Luego platicamos con calma usted y yo, ¿sí? No fue lo que dijo. Fue como lo dijo. Con una dulzura que no pedía permiso, con una mano en mi brazo, suave, como si me estuviera guiando hacia atrás sin empujarme, con la puerta abierta solo lo justo para que Santiago pudiera entrar, pero no yo. Me quedé parada en la banqueta con la bolsa apretada contra el cuerpo, escuchando esa voz amable que en realidad estaba diciendo: no arruines esto, no lo hagas quedar mal, no pertenezco al mismo cuadro que tú. Eso duele más que un insulto directo, porque nadie puede acusar a esa persona de haberte faltado al respeto, pero tú sabes que lo hizo. Santiago no me miró de frente en ese momento. Dijo algo rápido como: mamá, ya regreso, es cosa rápida, no te vayas, ¿sí? Y entró. Ni siquiera esperó mi respuesta. La puerta se cerró suave, casi sin ruido, y entonces el sonido cambió. Adentro siguieron las risas, siguieron las voces confiadas, siguieron los brindis. Afuera quedó el silencio. Me senté en la banqueta de enfrente fingiendo que estaba bien, fingiendo que esperaba tranquila, fingiendo que no me importaba quedarme afuera como si fuera chofer. Cada carro que pasaba me iluminaba la cara y yo bajaba la mirada para que nadie viera mis ojos. No quería llorar. No ahí, no así, no en su calle. Quise convencerme de que era normal, de que todos los hijos crecen y hacen su vida, de que esta era solo una reunión cualquiera. Pero no era cualquiera. Era la primera vez en toda su vida que mi hijo entraba a un lugar importante, sin mí. Después de un rato, recibí un mensaje suyo que decía: mejor te veo mañana, mamá. Ya estamos con algo serio, no quiero que estés cansada a esta hora. Me quedé mirando la pantalla unos segundos, sintiendo como esa frase me partía en dos. No era por no verme cansada. Era porque ya le daba vergüenza que alguien preguntara quién era yo. Para él, esa noche, yo ya era un problema que había que manejar con cuidado. No me fui de inmediato. Me quedé ahí más de lo que admití después. Y en ese rato escuché mi nombre una sola vez, pronunciado desde adentro por Lucía, con ese tono elegante que corta más que un cuchillo afilado. Dijo algo como: Santiago ha salido adelante prácticamente solo, con disciplina, con mentalidad propia, uno ve desde chico quién trae madera, ¿no? No hubo corrección. No hubo mi mamá hizo todo. No hubo sin ella no estaría aquí. Solo sonrisa, copa en alto, y orgullo repartido entre los que estaban adentro, como si la historia empezara exactamente el día que ella decidió aparecer. Cuando por fin él salió, más tarde de lo que había prometido, venía con ese olor a vino caro y elogios recientes, con la cara roja de sentirse el centro de la mesa. Me dijo: gracias por venir, mamá, luego te cuento todo, como si me hubiera hecho un favor al dejarme esperar en la calle. Yo asentí, fingí que no pasaba nada, le dije que estaba orgullosa, le acomodé el cuello de la camisa casi por reflejo, y él se soltó con una rapidez que me atravesó. Esa noche caminé sola a la parada del camión. No quise que me llevara, porque no quería ser una carga en su carro recién prestado. Cada paso de regreso a casa se sintió más largo que los años que pasé levantándome antes del amanecer para darle de comer, para lavarle el uniforme, para plancharle el pantalón de la secundaria con vapor de agua porque no alcanzaba para tintorería. Cada paso era un recordatorio: ya no estás invitada al mundo de tu propio hijo, y nadie va a decirlo en voz alta porque es más fácil que parezca decisión tuya. A partir de esa noche empecé a notar los detalles que antes no quería ver. Dejó de avisarme sus horarios. Ya no pedía mi opinión.
Empezó a decir yo donde antes decía nosotros. Y yo, sin darme cuenta, comencé a hablar menos para no incomodarlo. Así trabaja la exclusión. Primero te cierran la puerta con una sonrisa, después te dejan esperando afuera por tu propio bien, y al final logran que tú misma sientas que lo correcto es no tocar. Esa fue la antesala de la graduación. Cuando escuché prefiero que ella entre conmigo, tú me avergüenzas, no fue una sorpresa. Fue la confirmación pública de algo que ya estaba pasando en privado. Y aún así, nadie en esa sala estaba preparado para lo que vino después, porque hay cosas que la elegancia no puede tapar, y hay verdades que, cuando salen, no se pueden devolver a la boca. El silencio que vino después de aquella noche fue distinto, pesado, como si se hubiera instalado en las paredes de mi casa. Los mensajes de Santiago se hicieron más breves, las llamadas más frías, y cada palabra suya sonaba ensayada. Aún así, dentro de mí quedaba una esperanza terca, una voz pequeña que repetía que todo volvería a su lugar cuando pasara el estrés de la graduación, cuando todo el ruido terminara y él pudiera volver a mirarme con los mismos ojos de antes. Una mañana, mientras barría el patio, llegó un sobre con el logo de la universidad. Dentro venía la invitación oficial para la ceremonia. Por un instante sentí el corazón acelerarse como si tuviera 20 años menos. Leí mi nombre impreso con letras finas y pensé que tal vez, después de todo, todavía había un lugar para mí en su historia. Guardé esa invitación como quien guarda una promesa, doblada con cuidado dentro de mi Biblia, porque necesitaba creer que ese papel era una señal, una forma de decirme si vas a estar. Pasé los días siguientes preparando lo poco que tenía para ponerme. Lavé mi blusa blanca, la misma que había usado en su graduación de preparatoria, y remendé la falda negra que siempre me sacaba de apuros. Soñaba con verlo en el escenario, con escucharlo decir mi nombre, con sentir que todo el esfuerzo había valido la pena. En mi cabeza, la escena era perfecta, yo aplaudiendo entre la multitud, él buscándome con la mirada, Lucía observando desde un costado sin poder negar mi lugar. La víspera del evento me llamó por primera vez en semanas. Su voz sonaba amable, casi cariñosa, y eso me desarmó. Dijo que la ceremonia sería grande, que habría muchos invitados, que todo estaba listo. Me preguntó si pensaba ir, y yo respondí que por supuesto, que ya tenía todo preparado. Hubo un silencio breve, un respiro contenido del otro lado de la línea, y después esa frase que todavía me duele recordar. Solo quería que supieras que Lucía consiguió un asiento especial para ti, mamá, así no te mezclas con la gente de prensa. Su tono parecía un favor, pero era una distancia más, disfrazada de cortesía. Esa noche no dormí. Preparé mi bolsa, planché la ropa, lustré los zapatos, y recé como hacía tiempo no lo hacía. Le pedí a Dios que me diera serenidad, no alegría. Solo serenidad. Quería resistir sin romperme, quería que, pasara lo que pasara, mi hijo me viera firme, digna, en paz. El día amaneció brillante, el cielo despejado y el aire tibio. Caminé hasta la parada del camión con el corazón latiendo fuerte, cargando en los hombros todo lo que no dije en años. Llegué temprano al auditorio, más de una hora antes, porque temía perderme algo. El lugar estaba decorado con flores frescas y mantas que decían Orgullo Universitario. Vi llegar a Lucía en su camioneta blanca, bajando con su vestido de lino claro y un ramo enorme en las manos. Saludaba a todos con esa sonrisa de mujer segura de sí misma, la misma que usó para quitarme espacio sin levantar la voz. Santiago llegó poco después, impecable, radiante. Lo miré y sentí un orgullo mezclado con nostalgia. Durante un segundo pareció buscarme entre la gente, y quise creer que todavía me reconocía en ese mar de rostros. Pero cuando me vio, solo asintió con una sonrisa educada, esa que se da a conocidos, no a madres. Me condujeron a un asiento en la esquina, lejos del pasillo principal, para que tuviera mejor vista. Desde ahí observaba todo, el escenario, los aplausos, los flashes de las cámaras, la manera en que Lucía hablaba con los profesores como si fuera una más del cuerpo académico. Yo respiraba despacio, como si cada inhalación fuera una oración. Recordaba cada madrugada en la que planché uniformes, cada día que volví del trabajo con las manos agrietadas, cada vez que pensé en rendirme y no lo hice. Todo estaba ahí, en ese instante suspendido, esperando algún tipo de justicia que no sabía si llegaría. Mientras el maestro de ceremonias daba la bienvenida, escuché murmullos cerca de mí.
Una mujer susurró que era admirable cómo Lucía había apoyado a Santiago, otra comentó que se notaba quien lo había formado. Cerré los ojos. No quería odiarlas, solo necesitaba fuerza para no salir corriendo. Cuando empezó la lista de graduados, mis manos temblaron. Cada nombre que pasaba era una punzada de emoción y ansiedad. Esperaba el suyo, no solo para escucharlo, sino para entender si él todavía recordaba quién lo acompañó hasta ahí. Y en medio de esa calma tensa, antes del momento decisivo, recordé una frase que él solía decirme de niño cuando algo le daba miedo: si tú estás, todo va a salir bien. Aquella frase volvió a mí como un eco perdido. La pronuncié en silencio, como una plegaria. Aún no sabía que estaba a segundos de vivir la humillación más grande de mi vida, una que no solo me rompería frente a todos, sino que también revelaría lo que nadie esperaba escuchar. El auditorio estaba colmado, las luces blancas del escenario hacían brillar las togas negras, y los murmullos se mezclaban con el sonido de los flashes. Las familias sonreían, los padres se abrazaban, y yo me senté en el rincón que me habían asignado, con las manos juntas y el corazón latiendo despacio, como si cada golpe fuera una advertencia. Había esperado ese día por años. Me repetía que todo el sacrificio tendría sentido, que la vida no podía ser tan cruel con alguien que solo había amado. El maestro de ceremonias pidió silencio. Las luces bajaron, comenzó a sonar una melodía solemne y, en el fondo, vi a Santiago prepararse para entrar con el resto de los graduados. Lucía caminaba junto a él, radiante, con esa seguridad que solo tienen los que se creen imprescindibles. Al verla, sentí un nudo en la garganta. No por celos, sino por la tristeza de entender que el lugar que alguna vez fue mío ahora tenía otro nombre. Cuando comenzaron a llamar a los egresados, el aplauso era un río constante. Cada familia gritaba, levantaba pancartas, lloraba de emoción. Yo esperé con calma, sin hacer ruido, sin distraer a nadie. Quería que el momento de mi hijo fuera perfecto. Y llegó su turno. La voz del rector resonó en los altavoces: Santiago Ramírez Alvarado. El apellido mío seguía ahí, al final, aunque él ya lo pronunciara con prisa. Santiago avanzó por el escenario con una sonrisa medida, saludó al rector, tomó el diploma y posó para las cámaras. Luego, sin que nadie se lo pidiera, giró hacia el público, tomó el micrófono y dijo algo que nadie esperaba escuchar. Quiero agradecer a quienes realmente creyeron en mí, comenzó, mirando hacia donde estaba Lucía. A mi familia, que me enseñó el valor del esfuerzo y de la educación. A Lucía Ramírez, quien ha sido como una madre para mí. Gracias por todo lo que hiciste. El auditorio estalló en aplausos. Lucía se llevó las manos al pecho fingiendo sorpresa, algunos se pusieron de pie. Yo sentí el aire escaparse de mi cuerpo. Nadie mencionó mi nombre. Nadie miró hacia mi esquina. Me quedé inmóvil, con los ojos clavados en el escenario, mientras el eco de las palabras de mi hijo se mezclaba con los aplausos ajenos. No supe cuánto tiempo pasó hasta que escuché el silencio. Fue entonces cuando el rector, con voz firme, tomó el micrófono nuevamente y dijo: y antes de concluir, la universidad quiere hacer un reconocimiento especial a una persona que representa el verdadero espíritu del esfuerzo y la constancia. El murmullo se detuvo. Por su trabajo incansable como empleada de servicio en esta institución durante más de 20 años, por su dedicación y su ejemplo, le pedimos que suba al escenario, la señora María Teresa Alvarado. El nombre retumbó en el aire. Nadie se movió al principio. Santiago parpadeó, confundido, y Lucía bajó las manos lentamente, sin entender lo que pasaba. Los aplausos comenzaron en la parte trasera del auditorio, tímidos, sinceros, y poco a poco se extendieron como una ola. Me quedé sentada unos segundos, sin saber si debía levantarme. El rector volvió a repetir mi nombre. Caminé hacia el frente con las piernas temblorosas, sintiendo el peso de todas las miradas que antes me ignoraban. El sonido de mis pasos resonaba sobre el suelo brillante, y por primera vez en mucho tiempo, nadie se atrevió a hablar. Cuando subí al escenario, el rector me estrechó la mano y dijo en voz baja: gracias por tanto, señora. Muchos de estos jóvenes no habrían llegado hasta aquí sin su trabajo. En sus ojos no había compasión, había respeto. Santiago no se movía. Me miraba desde su asiento, pálido, con los labios entreabiertos. Yo lo miré también, sin rencor, solo con la calma de quien por fin entiende que la vida cobra sin avisar.
Recibí la placa de reconocimiento, la sostuve con ambas manos y respiré profundo. Las cámaras apuntaban hacia mí, y en la pantalla gigante apareció mi rostro. Lucía bajó la mirada. Nadie se atrevió a aplaudir por ella esta vez. No dije nada. No hacía falta. La humillación que me habían hecho vivir se desvanecía sola frente a esa verdad. No se necesita gritar para recuperar la dignidad. A veces basta con estar de pie, cuando los demás ya no pueden sostenerse. Los aplausos siguieron sonando como una lluvia suave que no quería detenerse. El auditorio entero parecía distinto, como si de pronto todos hubieran entendido algo que antes no veían. El rector me entregó la placa con ambas manos, y cuando volví a mirar hacia el público, ya nadie sonreía con suficiencia. Donde antes había risas y murmullos, ahora solo quedaba un silencio lleno de vergüenza ajena. Santiago se había quedado helado. Sus ojos me seguían sin parpadear, como si recién en ese instante me viera de verdad, como si toda su vida hubiera estado mirando en dirección contraria. Lucía, a su lado, trataba de mantener el porte, con la espalda recta y el gesto controlado, pero sus manos la delataban, temblaban. Cada palabra del rector la había golpeado sin necesidad de mencionarla. Esta universidad, continuó él, no solo forma profesionales, también honra a quienes enseñan con el ejemplo. Y no hay mayor ejemplo que el trabajo silencioso de una madre que nunca dejó de creer en su hijo. No pude evitarlo, mis ojos se llenaron de lágrimas. No de tristeza, sino de alivio. Durante años pensé que el esfuerzo se había perdido en el olvido, que todo lo que hice se había borrado detrás del brillo de otros. Pero ahí estaba mi nombre, pronunciado con respeto, sostenido por un aplauso que ya no era de lástima. Era reconocimiento. Cuando bajé del escenario, la gente se levantaba a mi paso. Algunos profesores me sonreían, los alumnos me aplaudían con fuerza, y una mujer del público me tocó el brazo para decirme, «Gracias, señora, por recordarnos quién está detrás de cada logro». Yo asentí, apenas pudiendo hablar. Sentía una mezcla de calma y vértigo, como si todo el dolor de los últimos años se hubiera transformado en algo más grande, más limpio. Santiago se levantó de su asiento y me alcanzó cerca del pasillo. No dijo nada al principio, solo me miró, con los ojos vidriosos y la respiración agitada. Lucía se quedó atrás, petrificada, con esa expresión de quien no sabe cómo sostener su papel cuando el guión cambia. «Mamá», murmuró él, intentando tomar mi mano. Yo no sabía. Le respondí con un gesto leve, suave, pero firme. «Sí sabías», dije despacio, con la voz que se me quebraba un poco, «solo que elegiste no verlo». Él bajó la mirada, avergonzado. Lo vi como cuando era niño, con esa mezcla de culpa y necesidad de consuelo. Pero esta vez no lo abracé. No por rencor, sino porque entendí que el amor también sabe poner límites. El rector volvió a tomar el micrófono y, antes de continuar con la ceremonia, dijo algo que marcó el cierre de ese momento. El verdadero éxito no se mide por títulos ni por aplausos, sino por la gratitud hacia quienes hicieron posible que llegáramos hasta aquí. El público entero aplaudió una vez más. Santiago no se movió. Tenía la cara mojada, no sé si de lágrimas o de vergüenza. Lucía seguía con la vista fija en el suelo. Todo lo que construyó sobre apariencias se había desmoronado sin que nadie la señalara. Yo caminé hacia mi asiento, con la placa apretada contra el pecho, y por primera vez en mucho tiempo me senté sin miedo, sin esconder las manos, sin mirar al suelo. Nadie me veía como la madre sencilla ni como la mujer fuera de lugar. Era alguien. Era la raíz. En los minutos siguientes apenas escuché los nombres que faltaban. El corazón me latía tan fuerte que el resto del mundo se volvió un rumor lejano. Cuando terminó la ceremonia, muchos se acercaron a felicitarme. Una profesora me dijo que no sabía que yo trabajaba allí desde hacía tantos años. Un alumno me abrazó diciendo que su madre también limpiaba aulas. Y entre todo ese ruido amable, escuché la voz que me hizo girar. «Mamá, ¿podemos hablar?» Era Santiago. Su tono no era el del muchacho altivo que me había humillado semanas atrás. Era el de un hijo que acababa de perder algo irrecuperable y que quería detener el tiempo para remendarlo. Lo miré con ternura cansada, sabiendo que ese momento marcaría la diferencia entre lo que fuimos y lo que quedaba. Le respondí solo con un suspiro. «Después, hijo. Hoy no hay nada que explicar». Y seguí caminando, dejando que el eco de los aplausos fuera la única respuesta que quedara entre nosotros. Esa noche,
Después de la ceremonia, regresé a casa con la placa envuelta en una bolsa de tela, como si fuera algo frágil que podía romperse con el aire. No tenía hambre ni sueño, pero encendí la cafetera igual, porque el silencio necesitaba llenarse con algo. La casa olía igual que siempre, a jabón y a recuerdos, pero por primera vez en años no me pareció triste. Era mía, completa, sin testigos ni miradas ajenas. Me senté a la mesa, acariciando las letras grabadas en la placa, por su entrega, esfuerzo y ejemplo. No era solo un reconocimiento. Era una confirmación de que todo lo que hice, cada noche de desvelo, cada turno extra, cada lágrima escondida, había valido la pena. Y mientras pensaba en eso, escuché el golpe suave en la puerta. No necesitaba mirar por la ventana para saber quién era. Santiago estaba ahí, de pie en la entrada, con la toga arrugada y los ojos hinchados. Sostenía el birrete en las manos como si fuera algo pesado, y el silencio entre nosotros se volvió un muro. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz baja. Asentí sin decir nada. Caminó hacia la mesa, miró el café servido, la placa, y luego me miró a mí. No se sentó de inmediato. Parecía buscar las palabras correctas, pero ninguna salía. Mamá, no sabía lo que ibas a decir en el escenario. Empezó, con un tono torpe, culpable. No sabía que la universidad te conocía, que te reconocería así, yo. Lo interrumpí con calma, sin enojo. No necesitaba saberlo, hijo. No hago las cosas para que me aplaudan. Bajó la cabeza. Fui un idiota, dijo en un susurro. Te hice sentir menos, cuando tú fuiste todo. Lucía me llenó la cabeza con tonterías, me hizo creer que debía cambiar de vida, y creí que eso significaba alejarme de ti. Lo escuché en silencio. Había esperado años por una disculpa, pero ahora que la tenía enfrente, entendí que no era lo que necesitaba. A veces las palabras llegan cuando el alma ya se acostumbró a vivir sin ellas. No te culpo, le respondí despacio. Todos tenemos que crecer, y a veces para hacerlo hay que equivocarse. Pero hay errores que dejan cicatrices, Santiago. No porque yo no te perdone, sino porque hay cosas que ya no pueden volver a ser como antes. Me miró con los ojos rojos, queriendo decir algo más, pero no pudo. Se acercó, tomó mi mano con cuidado, como si temiera que la retirara. Su piel temblaba. ¿Me vas a perdonar algún día?, preguntó casi en un susurro. Ya te perdoné, contesté, apretando su mano por un instante. Pero el perdón no borra lo que pasó, solo enseña a vivir con ello. El silencio volvió, pero ya no era un silencio incómodo. Era una pausa necesaria, una tregua entre dos personas que habían tocado fondo y entendían, sin decirlo, que el amor no desaparece, solo se transforma. Antes de irse, miró alrededor, como si la casa le resultara diferente, más pequeña, más real. ¿Vas a ir mañana al desayuno con los egresados?, preguntó, intentando sonar casual. Sonreí apenas. No, hijo. Ese es tu día. Disfrútalo. Él asintió y se quedó quieto en la puerta, mirándome por última vez antes de salir. Cuando lo vi alejarse, sentí una mezcla de alivio y tristeza. A veces la distancia también es una forma de amor. Cerré la puerta con suavidad, apoyé la espalda en la madera y respiré hondo. Afuera la noche era tranquila. En la mesa, la placa reflejaba la luz de la lámpara, y en ese reflejo vi mi rostro cansado, pero en paz. No había ganado nada material, pero había recuperado algo mucho más valioso, mi voz. Esa que me habían quitado a fuerza de desprecio y que, sin levantar la voz, había vuelto a escucharse frente a todos. Porque al final, el silencio de una mujer no es rendición. Es solo el espacio donde la dignidad se prepara para hablar. Los días que siguieron fueron extrañamente tranquilos, como si el mundo hubiera decidido bajar el volumen después de tanto ruido. La noticia del reconocimiento se esparció rápido dentro de la universidad. Los alumnos comentaban mi nombre con respeto, los profesores me saludaban con una sonrisa diferente, y la gente del personal me abrazaba diciendo ya era hora. Pero más allá de los aplausos, lo que realmente cambió fue algo interno, una paz discreta que llegó sin anunciarse, como el amanecer después de una noche larga. Volver al trabajo no me pesó. Entraba al campus cada mañana con la cabeza erguida, cruzando los mismos pasillos donde antes caminaba en silencio para no estorbar. Ahora me miraban a los ojos, me daban los buenos días, y aunque yo respondía con la misma calma de siempre,
Dentro de mí sabía que algo fundamental había cambiado. No era orgullo, era dignidad recuperada. Santiago tardó unos días en buscarme de nuevo. Esta vez llegó sin avisar, sin formalidades, con la mirada limpia de quien ya no tiene nada que esconder. Traía en las manos un sobre y un ramo de girasoles, mis flores favoritas. Me los entregó sin decir palabra, y cuando abrí el sobre, encontré una carta escrita de su puño y letra. No era larga ni poética, pero cada línea tenía el peso de la verdad. Gracias por no rendirte conmigo, decía. Gracias por seguir siendo mi madre incluso cuando no lo merecía. No lloré al leerla. No porque no sintiera, sino porque ya no necesitaba desahogarme con lágrimas. El perdón, cuando es real, no duele, simplemente acomoda los recuerdos en su sitio. Le ofrecí café, se sentó frente a mí, y hablamos como hacía años no lo hacíamos, sin reproches, sin interrupciones, sin miedo. Por primera vez, no necesitábamos justificar nada. En los días siguientes, empecé a hacer cosas pequeñas que había dejado de lado. Pinté las paredes del cuarto, colgué las fotos viejas que guardaba en un cajón, y volví a caminar por las tardes hasta el parque donde solía llevarlo de niño. Descubrí que podía disfrutar el silencio sin sentirme sola. A veces la soledad no es castigo, sino descanso. Lucía no volvió a buscarme. Me enteré de que su hija había terminado con Santiago poco después, y que la empresa que él pensaba abrir con ayuda de su suegra nunca se concretó. No me alegré. La vida no necesita que uno celebre la caída de los demás, se encarga sola de equilibrar lo que está torcido. Una mañana cualquiera, mientras limpiaba el auditorio, el mismo donde todo ocurrió, encontré sobre una silla un diploma olvidado. Lo levanté con cuidado y leí el nombre de un estudiante que no conocía. Lo coloqué sobre la mesa del escenario y me quedé mirando el lugar vacío donde había estado parada aquel día. Sentí gratitud. No por lo que pasó, sino por haber sobrevivido sin perderme. Desde entonces, aprendí a hablar menos de lo que sufrí y más de lo que aprendí. Empecé a aconsejar a las chicas jóvenes que trabajan conmigo, a recordarles que ser buena no significa quedarse callada, que el amor no debe doler ni avergonzar. Les conté mi historia no como una herida, sino como una advertencia. Ellas me escuchaban con respeto, y en sus ojos vi el reflejo de una fuerza que quizás antes no tenía. Santiago viene cada domingo. A veces desayunamos juntos, a veces solo se queda un rato, en silencio, tomando café y mirando por la ventana. No hablamos mucho del pasado, no hace falta. Cada visita suya es un pedazo de reconciliación. Me ayuda a arreglar cosas, me lleva flores, y aunque todavía veo culpa en su mirada, también veo cariño, y eso basta. Entendí que la vida no siempre devuelve lo que se pierde, pero ofrece algo distinto, la posibilidad de empezar sin rencor. La dignidad, cuando vuelve, no lo hace con ruido, llega despacio, con pasos firmes y mirada serena. Ahora, cada vez que paso por los pasillos de la universidad y escucho a los estudiantes reír, siento orgullo, no dolor. Porque aprendí que una madre puede ser borrada de una foto, pero nunca del destino de su hijo. Y aunque el mundo me haya hecho esperar, la vida, tarde o temprano, me devolvió mi lugar. Porque no hay triunfo más grande que seguir de pie, sin odio, después de haber sido humillada. El tiempo siguió su curso con la serenidad de los días que ya no duelen. Cada amanecer traía consigo una rutina distinta, más tranquila, más mía. Ya no esperaba llamadas ni mensajes, vivía sin esa ansiedad de saber si alguien me recordaba. Había aprendido a disfrutar el silencio de la casa, el olor del café recién colado, el canto de los pájaros que llegaban a posarse en la ventana. Mi vida había vuelto a ser sencilla, pero esta vez con una calma que no conocía. Una tarde cualquiera, cuando el sol ya comenzaba a esconderse detrás de los tejados, escuché el sonido del motor de un auto deteniéndose frente a mi casa. Me asomé y vi a Santiago bajar con paso lento, sin traje, sin prisas, sin la mirada altiva de antes. Vestía sencillo, con la camisa remangada y el rostro cansado, pero sus ojos tenían algo distinto, la humildad de quien por fin entiende. Traía en las manos una caja de cartón. Entró sin hablar, esperó a que le hiciera un gesto para sentarse y colocó la caja sobre la mesa. Son mis cosas, dijo con voz baja. Las que tenía en casa de Lucía. Decidí volver a empezar. No supe qué decir. Lo miré en silencio, intentando descifrar la mezcla de arrepentimiento y alivio que lo rodeaba. Se quedó observando el cuadro que colgaba sobre la pared,
Ese que había pintado cuando era niño, un sol torcido y dos figuras tomadas de la mano. Lo pinté mal, murmuró. Las manos no se tocan bien. No estaban mal, le respondí. Solo eran pequeñas. A veces el amor también necesita crecer para alcanzarnos. Él bajó la mirada, respiró hondo y, con un hilo de voz, dijo lo que tanto tiempo había callado. Te fallé, mamá. No solo como hijo, también como persona. Debería haberte defendido, haberte honrado, pero me dio vergüenza venir de donde vengo. Quise parecer fuerte y terminé siendo cobarde. Me acerqué despacio y le puse la mano en el hombro. El error no fue querer volar, hijo, sino olvidar quién te enseñó a caminar. Nos quedamos así unos segundos, sin decir nada más. Luego se levantó y sacó de la caja una foto. Era de nosotros dos, en su primer día de primaria. La había enmarcado y la colocó sobre el mueble del comedor. Quiero que esté aquí, dijo. Donde siempre debió estar. No lloré. Tampoco él. Era un silencio diferente, lleno de aceptación. Lo invité a cenar. Comimos sin prisa, hablando de cosas simples, del trabajo, de la vida, de cómo los años cambian a las personas. Antes de irse, me miró con una sinceridad que no le conocía. ¿Tú crees que pueda recuperar el tiempo que perdí contigo? Preguntó. Sonreí, con ternura y un poco de cansancio. El tiempo no se recupera, Santiago. Se aprende. Y lo importante es que ahora lo entiendes. Asintió despacio, con los ojos húmedos, y antes de salir, me abrazó por primera vez en años. No fue un abrazo largo ni desesperado, fue un abrazo real, lleno de calma, de respeto, de amor sin culpa. Sentí que todo el peso de los años se desvanecía en ese instante. Cuando se marchó, me quedé observando desde la puerta cómo su figura se alejaba bajo la luz anaranjada del atardecer. Ya no era el niño que crié ni el hombre que me avergonzó, era alguien nuevo, moldeado por sus errores. Y yo también era otra, la mujer que aprendió a perdonar sin perderse, a amar sin rendirse, a estar en paz sin necesitar aprobación. Entendí entonces que el perdón no siempre es reconciliación, a veces es una frontera suave, una línea que separa lo que duele de lo que puede volver a florecer. No necesitaba volver atrás, solo seguir adelante con el corazón ligero. Esa noche recé por él, no como madre herida, sino como mujer agradecida por haber encontrado su voz. Dije su nombre en silencio, con una sonrisa leve, y sentí que, por fin, la historia que me había dolido tanto estaba llegando a su cierre natural. Porque hay amores que no se rompen, solo cambian de forma. Y hay heridas que no necesitan desaparecer para dejar de doler, basta con que aprendamos a mirarlas sin miedo. Los meses pasaron con la suavidad de una brisa que ya no hiere. El tiempo hizo su trabajo, acomodando las piezas de una historia que había comenzado con vergüenza y terminó en paz. No necesitaba saber nada de Lucía, pero la vida, en su manera discreta de equilibrar las cosas, me lo contó igual. Su empresa familiar había perdido contratos importantes, su círculo de amistades se fue deshaciendo, y la gente que antes la rodeaba por conveniencia comenzó a desaparecer poco a poco. Nadie la señaló, nadie la humilló. Simplemente, el brillo que la sostenía se apagó. Yo no sentí alegría al saberlo, solo compasión. Entendí que el destino no castiga con ruido, sino con reflejos. Cada uno termina enfrentándose a su propio espejo, y cuando ese momento llega, no hay aplausos ni testigos, solo conciencia. Santiago siguió reconstruyendo su camino. Consiguió un empleo modesto en una oficina cercana, nada que diera prestigio, pero suficiente para sentirse digno. Empezó a pagar su propio alquiler, a cocinar, a doblar su ropa, y en cada acto simple parecía reconciliarse con la vida que un día quiso negar. Yo lo veía crecer de nuevo, ya no como hijo, sino como hombre. Y aunque todavía le dolía mirarme sin culpa, su presencia cada domingo era una promesa silenciosa de que la vergüenza se había transformado en respeto. Una tarde, mientras caminábamos juntos por el parque, me dijo algo que guardé como un tesoro. Mamá, si tuviera que volver a empezar, solo cambiaría una cosa. Te pondría en primera fila desde el principio. Sonreí, sin detener el paso. No hacía falta más. A veces las disculpas tardías son las que más sanan porque llegan cuando el alma ya está lista para entenderlas. El reconocimiento que la universidad me entregó aquel día sigue sobre la repisa del comedor. No lo limpié demasiado. Dejé que el polvo se acumulara un poco,
para recordarme que los honores no sirven si no hay humildad detrás. Lo que sí cuido con esmero es la foto que Santiago colocó junto a él, la de su primer día de escuela. Esa imagen es mi verdadera medalla, la prueba de que, incluso cuando el mundo te da la espalda, la vida siempre encuentra una forma de volverte visible. A veces, cuando paso por el auditorio y escucho las ceremonias nuevas, sonrío al pensar que alguien más puede estar viviendo su propio momento de redención. No todos los finales felices necesitan música ni testigos. Algunos solo requieren un acto de verdad, uno que devuelva la mirada al lugar correcto. Lucía no volvió a aparecer en nuestras vidas. Tal vez entendió que hay victorias que pesan más que derrotas. Tal vez solo descubrió que no se puede construir prestigio sobre la vergüenza de otro. Sea como sea, nunca más intentó borrar lo que el tiempo ya había escrito. Yo, en cambio, sigo trabajando, sigo riendo, sigo caminando. A veces me detengo frente a los ventanales del campus y veo a los jóvenes salir con sus diplomas, con la misma ilusión que una vez tuve para mi hijo. Y en esos momentos siento que, de algún modo, todo valió la pena. Porque incluso en la humillación más profunda hay semillas de justicia que, cuando germinan, no piden ruido, solo luz. La mía floreció en silencio, sin venganza, sin revancha. La vida no necesitó gritar para equilibrar lo que estaba torcido, bastó con dejar que cada quien cargara con el eco de sus actos. Y al final, eso fue suficiente. Porque la justicia, cuando llega de verdad, no hace falta verla. Se siente. Han pasado 2 años desde aquella ceremonia que cambió mi vida. Hoy sigo trabajando en la universidad, pero ya no limpio los salones. Ahora coordino a las nuevas empleadas, enseño a las jóvenes cómo cuidar su trabajo sin descuidarse a sí mismas. Me escuchan con respeto, algunas con admiración, aunque yo solo me considero una mujer que aprendió a resistir. Santiago se casó el año pasado con una muchacha sencilla, de corazón noble, que me abraza cada vez que viene a visitarme. Viven cerca, y los domingos siempre llegan con pan caliente y flores. Cuando entra a la casa, lo veo mirar el retrato del auditorio, el que muestra el momento exacto en que me entregaron la placa. Cada vez que lo hace, sus ojos brillan, no de culpa, sino de orgullo. Y eso basta para saber que la herida sanó. He entendido que la vida no devuelve lo perdido, lo transforma. Lo que antes era dolor ahora es sabiduría, lo que fue silencio ahora es paz. Hay días en los que me siento en el patio, bajo la sombra del limonero que planté hace poco, y pienso que nada de esto habría sido posible si no hubiera soportado aquella humillación. A veces las pruebas más duras son solo la forma que tiene el destino de prepararnos para recibir el respeto que merecemos. Ya no temo estar sola. El amor que di no se perdió, simplemente cambió de lugar. Vive en las personas que me rodean, en los gestos sencillos, en cada joven que me escucha cuando les digo que ninguna mujer debe pedir permiso para ser vista. Miro mi vida ahora y entiendo que la dignidad no se gana en público, se construye en silencio, cuando decides no rendirte aunque nadie te aplauda. La justicia no siempre llega como uno espera, pero siempre llega, y cuando lo hace, no necesita ruido. Solo presencia. Si alguien me preguntara qué aprendí de todo esto, diría que el verdadero triunfo no fue que me aplaudieran, sino que dejé de necesitarlo. Que aprendí a vivir sin miedo, con la cabeza en alto, sabiendo que quien obra con amor tarde o temprano es recordado, y quien humilla termina olvidado incluso por sí mismo. A las mujeres que están escuchando esto, quiero decirles algo: no se callen por miedo, no se escondan por vergüenza, y nunca dejen que el orgullo ajeno las haga sentir menos. Ser buena no significa desaparecer, significa mantenerse firme incluso cuando nadie lo nota. Porque la vida, cuando parece que te borra, solo está preparando el momento en que volverás a brillar. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete, compártela con alguien que necesite recordarse su valor, y déjame un comentario contándome qué parte te hizo sentir acompañada. No busques venganza, busca paz. Ser buena madre, buena mujer o buena persona, nunca fue sinónimo de rendirse. Es, y será siempre, la forma más silenciosa de vencer.